Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de una mente libre y una mente cautiva. Vamos a ver las diferencias, ¿cierto? Nuestros pensamientos son todo lo que cosechamos. ¿m? Esos son nuestros pensamientos, es nuestra cosecha. Es todo lo que cosechamos después de pensar. Es decir, son nuestras obras. Sembramos, todo lo que sembramos para nuestra vida tiene que ver con nuestros pensamientos. El carácter del hombre lo definen sus pensamientos. Somos formados por lo que creemos en nuestro corazón y nos comportamos por convicción, de determinada forma, definiendo y manifestando nuestro carácter. ¿Ya? Eso tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos. ¿Ya? El ser humano desde pequeño va sumando pensamientos y va creyendo o no creyendo. De acuerdo a lo que tú vas creyendo, eso va quedando en tu mente y va formando tu carácter. ¿Ya? En el trayecto de nuestras vidas conocemos muchas personas, vivimos muchas experiencias, participamos de muchas actividades, vemos situaciones, vivimos situaciones, experimentamos muchas cosas y todo ese caminar va definiendo nuestro carácter y nuestros pensamientos. De la forma que pensamos es la forma como nos movemos, nos conducimos. Y lo vemos claramente en la Biblia, en Proverbios 27:7, la Biblia nos enseña, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando del hombre. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, somos los que pensamos. ¿Ya? Mateo 15, 18, 20, Yeshua también nos enseñó y a sus discípulos, ¿cierto? Nos enseña de qué manera nuestra mente es de nuestro corazón, de nuestra mente, corazón, donde están los pensamientos. ¿Cuál es el corazón? El corazón es nuestra mente, ¿ya? Donde están todos nuestros pensamientos, ¿ya? Ahí, ese es el corazón del hombre. Y aquí lo vamos a ver. Dice Mateo 15, de 18 al 20, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos y lavar, eso no contamina al hombre. Entonces vemos que Yeshua dice que del corazón salen los malos pensamientos, o sea, de nuestra mente. Porque aquí es donde se fabrican los pensamientos, donde llegan los pensamientos. Y tú aceptas o rechazas estos pensamientos. Por eso que es tan importante tener un filtro, ¿ya? Un filtro, no todos los pensamientos que vienen a tu mente provienen de ti, de tu humanidad, ¿ya? Está comprobado científicamente que son energías exteriores a nosotros, que envían información y tú la rechazas o la aceptas o la apruebas. De acuerdo a tu temperamento, a tu carácter, ¿cierto? Y eso también te va definiendo como persona. Y sabemos que hay entidades de maldad ya en los aires, invisibles. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, ¿cierto? En los lugares celestes, en otras dimensiones, que hablan a nuestro oído, ¿cierto? Para boicotearnos, para llenarnos de resentimiento, de mentira, de falsedad, para estancarnos, para que no avancemos, para que cosechemos en nuestra vida y nuestras obras sean malas y todo lo que cosechemos sea malo para nuestra familia, para nosotros, para destruirnos, matar y engañar, dice la palabra de Dios. Entonces, una mente cerrada, una mente limitada, sin filtro, permanece cautiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque accede al engaño de Satanás, accede a los engaños de estas entidades y va formando un carácter, ¿cierto? Amargado, frustrado, lleno de resentimiento. Muchas veces el enemigo usa experiencias del pasado para infligirnos temor y orgullo, soberbia, altivez, muchas cosas. Jesús mismo lo dijo, o sea, fornicación, adulterio, un montón de cosas son las que tú puedes crear con un pensamiento.
Son acciones que creamos. Entonces, en Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo dijo Yeshua cuando estaba en la sinagoga, y cuando él lo dijo quisieron apiedrarlo. Todos los judíos religiosos dijeron que blasfemaba, y quisieron apiedrarlo. Si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta. Y Yeshua dice que él vino a dar buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, con una mente quebrantada, a pregonar libertad a los que tienen una mente cautiva en las faltas de perdón, en el resentimiento, en la amargura, a dar vista a los ciegos, para que vean, para que nos demos cuenta de que vivir en el amor es la mejor opción. En poner en libertad a los oprimidos, porque una persona que está siendo cautiva, que está siendo oprimida, porque esa es la palabra, oprimida por el enemigo, por los malos pensamientos, por el resentimiento, por la amargura, es una persona que no es feliz, una persona que sufre, una persona que tiene luchas interiores, ¿ya? Y Yeshua vino a eso, a ponernos en libertad. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Al venir a morar en nosotros, Él nos da esa libertad de elegir tus pensamientos. Nosotros elegimos nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos, pero yo elijo. Hay un libre albedrío. Y por medio del Espíritu Santo, Él nos avisa cuando ciertos pensamientos van contra la palabra de Dios. Por eso dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la santidad. De eso se trata la santidad. Todo parte por un pensamiento, ¿ya? Nuestros pensamientos no son casuales, ¿ya? No son casuales. Estas entidades invisibles que existen y nos observan, buscan siempre la manera de llevarnos cautivos, de crear lazos en nuestras vidas, para que no disfrutemos, para que no seamos felices, para apartarnos de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Cada vez que tú te llenas de resentimiento, de amargura y todo eso, es un impedimento para tener comunión con Dios, porque Dios no puede habitar donde hay pecado, ya no puede tener comunión donde hay pecado. Entonces, donde nos vamos llenando de estas cosas, ya es un impedimento. Dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros accedemos a estos pensamientos, y caemos en cautividad, el Espíritu Santo dice que Él también se apaga, ¿ya? Y llega un momento en que ya tu conciencia se cauteriza. ¿Por qué? Porque abriste puertas, porque accediste a estos pensamientos que van contra la palabra de Dios, que no obedecen ni se sujetan a Dios. Entonces, Yeshua vino a dar libertad, a dar buenas noticias a los pobres, a decirnos que Él quiere darnos una mente abierta, una mente dispuesta ya a obedecer. Nosotros tenemos que estar siempre con una mente dispuesta a obedecer las enseñanzas de Yeshua. Por eso que Él dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. O sea, decir, Él pone un pensamiento, y nosotros le obedecemos, ¿ya? Y dice que nosotros no debemos ser religiosos. Ellos fueron religiosos. Quisieron matarle porque Él dijo que Dios lo había ungido y venía a dar libertad. Y Él era el Mesías y no le creyeron. Entonces vemos que ellos estaban tan religiosos, tan improntados en su mente, que tuvieron al Mesías, lo vieron sus obras y no creyeron. Es súper difícil a una persona improntada con cualquier tipo de doctrina, de dogma, cualquier credo, poderle enseñar la palabra de Dios. Esos dogmas muchas veces son un impedimento, porque siempre va a haber argumentos que se levanten contra la palabra de Dios. Pero es que yo aprendí esto, es que a mí me enseñaron esto, no es que yo creo esto. Por eso muchas veces nos sucede que en medio de una predicación o de una enseñanza se levantan personas a opinar, como si la palabra de Dios pudiese ser opinada. En realidad no se opina, se cree, se recibe y se hace conforme a la gracia que Dios
no, nos ha derramado mediante su Espíritu Santo. Solo los dispuestos a escuchar y creer y a romper las viejas estructuras, a dejar sus viejas vidas pasadas, sus costumbres, sus creencias, todo, a romper todos esos paradigmas, los que tienen un corazón humilde, esos son aquellos que van a recibir las buenas nuevas de parte de Adonai y de parte de Yeshua, y van a ser sanos, y van a ser libres de la opresión, y van a dejar el cautiverio. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque a muchos Dios llama, pero no todos creen, no todos oyen el llamamiento de Dios, no todos están dispuestos a pagar el precio, a dejar sus vidas pasadas, sus resentimientos, sus faltas de perdón. ¿Y por qué tengo que perdonar? Dicen mucho. ¿Y por qué? Mira lo que me hizo y tengo que perdonarlo. ¿Y porque Dios dice que tienes que perdonar? No, es que lo que me hizo es muy grave. Y así, siempre hay una excusa, se levantan cosas. O, ¿por qué tengo que dejar de celebrar la Navidad? ¿O por qué tengo que dejar de comer cerdo? ¿Y por qué tendría que dejar de hacer esto? Bueno, porque Dios lo dice, la Torah lo dice, porque Yeshua no lo hizo. Y si Yeshua no lo hizo, yo tampoco lo hago. Más ahora si tengo el Espíritu Santo. Fíjate, ellos se cuidaban de lo que comían, celebraban las fiestas. Y el templo de Dios era un edificio. ¿Cuánto más nosotros, que ahora somos nosotros mismos el templo del Espíritu Santo, cuánto más debemos cuidar nuestro cuerpo? Dice que nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu son redimidos hasta el día del Señor, hasta la venida, porque este cuerpo va a ser absorbido por algo incorruptible, por un cuerpo incorruptible, va a ser renovado, va a ser absorbido por lo incorruptible, dice, para que seamos portadores, para que seamos, dice que seremos semejantes en todos a Adonai, una vida nueva, una vida divina. Entonces debemos cuidarlo, ¿ya? Porque Dios lo requiere. Dios dice que hay una posesión adquirida, algo que vamos a adquirir. Por eso que Dios nos santifica completamente, cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas, no solamente el cuerpo y el alma. O sea, no solamente el alma y el espíritu, también el cuerpo. ¿Ya? Entonces vemos que lo importante que es renovar nuestra mente. Después en Lucas 24 también nos enseña ya de los testigos de Maús, que iban platicando ahí, que recién habían sacrificado a Jesucristo, lo habían crucificado y se lamentaban porque ellos pensaban de que Él venía a salvarlo y resulta de que lo habían matado y ahora era el tercer día y no resucitaba. Y Yeshua se les aparece y le dice, ¿qué es esa conversación? ¿Por qué? Porque ellos ignorantes, o sea, lo tuvieron, lo escucharon y nunca entendieron cuál era su propósito, a qué había venido. Por eso se lamentaban de que hubiese muerto y que ya habían pasado 3 días y que los iba a salvar ahora del Imperio Romano. O sea, no entendieron nada. Dice la palabra de Dios que sus ojos estaban velados. Sucedió, dice, mira, en Lucas 24, vamos a leer un trozo para que así puedan entender. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Imagínense. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido? Y le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, quien fue profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Imagínense. O sea, ellos, como Yeshua había muerto, ya no había más esperanza. Entonces estaban tristes, estaban mal. Y mira lo que Yeshua le responde. Oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo, dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en la gloria, en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que decían referente a él, lo que debía de padecer. O sea, él tuvo que traer a la memoria, leerle las escrituras, todos los profetas, traerles a la memoria
todas las enseñanzas para que entendieran que era necesario que muriera. Y así su fe no decayera. Entonces vemos que ellos escucharon el rumor y metieron todas esas cosas en su corazón y estaban tristes. Entonces es necesario, Yeshua se les aparece, que Él les aclare esto por medio de la Escritura. Entonces Dios abrió sus ojos. ¿De qué forma? Mostrándole las Escrituras, que hablaban de Él. De esa forma ellos pudieron entender realmente quién era Él y que realmente fue necesario. Y su percepción de lo ocurrido cambió inmediatamente, porque sus ojos fueron abiertos, su entendimiento. Entonces dice en el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos, a los discípulos y a los que estaban con ellos y les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Pero imagínate, para que ellos pudieran entender, Él tuvo que abrirle las Escrituras, para que ellos sacaran esa percepción, para que pudiesen entender el mensaje y toda su obra. Así Dios tiene que hacer con nosotros, para que nosotros, nuestra mente rompa estructuras, paradigmas, cosas que heredamos de nuestros padres, de viejas creencias, religiones, de nuestra vida pasada, percepciones de las cosas que vivimos en nuestra infancia, en el día a día. Es tremendo el daño con el que llegamos al Señor. Cómo Dios tiene que sanarnos del cautiverio en el que estábamos. Y todos llegamos así, todos llegamos con un daño, todos llegamos con pensamientos erróneos. Dice que antes éramos esclavos de nuestros propios pensamientos y de los que el enemigo nos da. Entonces, pero en Él tenemos libertad para ser libre de ese cautiverio, libre de esas mentiras heredadas, de esos engaños. Por eso que hoy día podemos recibir la palabra de Dios y obedecerla, caminar conforme a Él, perdonando, ¿cierto? Haciendo obras de justicia, manifestando su amor y su gracia. Pero para eso debemos tener una mente abierta. Una mente abierta recibe lo que es de Dios, no se justifica, no levanta argumentos, no, sino que es humilde y obedece al plan de Dios, a lo que Dios determina, a lo que Él dice. Y en vez de justificarse, reconoce sus debilidades. Entonces vemos que después ellos que creyeron y entendieron, salen a pregonar. Jesucristo ha resucitado, Él es el Mesías. Era necesario que muriera, su percepción cambió. Así hace Dios con nosotros en nuestras vidas. Cuando tú llenas de resentimiento, has vivido una vida cautiva, oprimida por el enemigo, y luego viene Dios y te libera y te muestra, y tú eres capaz de perdonar, de aceptar, de rechazar el resentimiento, sacar la amargura que hay en tu corazón, y entonces tú empiezas a vivir una vida plena, una vida nueva, una vida libre de todas esas angustias. Pero solamente las personas, ¿cierto?, que tengan un corazón dispuesto a obedecer, que no se levantan en argumento, que no hay orgullo en su corazón. Cuando es demasiado el orgullo y la dureza de corazón, entonces Adonai va a sembrar su semilla, pero tú vas a quedar en condenación porque no vas a obedecer y vas a seguir en tus cosas. Es tremendo eso, porque Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, siempre es lo mejor. Somos nosotros los necios de corazón. ¿Ya? Y Él siempre quiere que vivamos en gozo, en felicidad, siempre bien con las personas, amándonos unos a otros, ¿ya? Con corazones nobles. A eso nos llama Dios. Entonces debemos aprender y pedirle al Señor tener un corazón dispuesto a oír. Bueno, este videito lo voy a dejar hasta acá. Voy a hacer la segunda parte, ¿ya? Que el Señor pueda depositar a través de estas palabras, de su palabra,
en tu corazón el querer como el hacer, si ha habido algo en tu mente que te limitara, que te ha limitado, ¿cierto? Donde el enemigo te ha oprimido, puedas ser sanado y puedas abrir tu corazón a la palabra de Dios y creerla y no levantarte en argumentos ni justificaciones que en el fondo no te hacen bien. Y que sea Él sanando y restaurando tu corazón. Puedes orar al Señor, puedes pedirle al Señor perdón y ayuda, y Él lo hace, porque Él vino a eso. Dice: Jehová me ha ungido para dar libertad a los cautivos, y a eso vino Él, y eso es lo que Él hace en nosotros. Es maravilloso lo que Él hace. Que tengas una bendecida tarde, un abrazo, y viene a ser la segunda parte.